¿Alguna vez has sentido que un misterio oculto podría cambiar el destino de una nación? ¿Qué harías si te dijera que una antigua profecía, guardada en secreto durante décadas, ha comenzado a cumplirse? Los eventos actuales en Colombia parecen coincidir con las advertencias de la tercera profecía de Fátima, y el temor ha comenzado a propagarse. ¿Podría este país ser el escenario donde se desencadene una serie de sucesos apocalípticos? Lo que estás a punto de descubrir te dejará sin palabras. ¿Es el momento de actuar antes de que sea demasiado tarde? A medida que las apariciones avanzaban, los niños enfrentaron escepticismo y persecución. Francisco y Jacinta murieron jóvenes debido a la pandemia de gripe española, mientras que Lucía vivió hasta 2005, convirtiéndose en monja y custodia del mensaje de Fátima. El tercer secreto fue el más enigmático y permaneció sellado hasta el año 2000, cuando fue revelado por el Papa Juan Pablo II. Esta última profecía contenía una visión donde un ángel con una espada flamígera amenazaba con destruir el mundo, pero las llamas se apagaban al contacto con la luz de la Virgen María. Además, describía al obispo vestido de blanco, posiblemente el Papa, asesinado junto a otros religiosos en una visión apocalíptica. Esta tercera profecía ha sido interpretada de diversas maneras, incluyendo una posible conexión con el atentado contra Juan Pablo II en 1981, aunque algunos creen que la visión representa eventos futuros que aún no se han cumplido del todo. La revelación del tercer secreto de Fátima sigue siendo un tema de debate, y para muchos, su mensaje sigue siendo relevante hoy en día, especialmente en tiempos de crisis espiritual, como podría estar sucediendo en Colombia, según el video. El video profundiza en los tres secretos revelados por la Virgen María a los tres pastorcitos en Fátima, y cada uno de ellos tiene un peso significativo tanto en su contexto histórico como en la interpretación espiritual de los eventos que han marcado el siglo XX y más allá. Estos secretos han sido objeto de análisis, especulación y debate a lo largo de los años, y continúan siendo una fuente de inspiración y preocupación para millones de creyentes en todo el mundo. El primer secreto de Fátima, que fue revelado por Lucía dos Santos a pedido del obispo de Leiria, es una visión del infierno. En esa visión, la Virgen María mostró a los tres niños una imagen aterradora de las almas de los condenados sufriendo en el fuego eterno, con demonios y seres terribles torturándolos. Esta experiencia tuvo un profundo impacto en los niños, particularmente en Jacinta, quien a partir de entonces se dedicó con fervor a la oración y al sacrificio por la conversión de los pecadores. La visión del infierno, según el relato de Lucía, fue un recordatorio de la importancia de la penitencia y la oración para evitar que más almas fueran condenadas. Esta revelación no solo impactó a los tres niños, sino que también marcó a la Iglesia, subrayando la necesidad de predicar la conversión y el arrepentimiento como medios de salvación. El segundo secreto de Fátima se relaciona con una predicción sobre el fin de la Primera Guerra Mundial, así como una advertencia sobre una nueva guerra aún más devastadora, la Segunda Guerra Mundial. Según la Virgen María, esta guerra comenzaría durante el pontificado de Pío XI, quien fue papa de 1922 a 1939, si la humanidad no se arrepentía y volvía a Dios. Además, la Virgen reveló la importancia de consagrar Rusia a su Inmaculado Corazón, advirtiendo que si esto no se hacía, Rusia esparciría sus errores por todo el mundo, promoviendo guerras y persecuciones contra la Iglesia. Esta advertencia es vista por muchos como una profecía de la expansión del comunismo y su impacto en la historia mundial,
que se materializó con la Revolución Rusa de 1917 y el establecimiento de regímenes comunistas en varias partes del mundo. La Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939, cumpliendo así lo predicho en Fátima sobre una nueva guerra que sucedería a la primera. El segundo secreto también trajo consigo un mensaje de esperanza. Si Rusia se consagraba al Inmaculado Corazón, podría haber paz y una conversión de ese país. El tercer secreto, el más enigmático y polémico, permaneció sellado durante décadas y solo fue revelado en el año 2000 por el Papa Juan Pablo II. Este secreto contiene una visión apocalíptica, donde se ve a un ángel con una espada flamígera que amenaza con destruir el mundo. Las llamas que salían de la espada se apagaban al contacto con la luz que emanaba de la mano de la Virgen María. En la visión, un obispo vestido de blanco, que se ha interpretado como el Papa, subía una montaña empinada, rezando por las almas de los muertos que encontraba en su camino, hasta llegar a una gran cruz. Allí, el Papa y otros religiosos, incluidos obispos y sacerdotes, eran asesinados por un grupo de soldados. Esta visión ha sido interpretada de diversas maneras, y aunque muchos la asocian con el atentado contra el Papa Juan Pablo II en 1981, otros creen que aún se refiere a eventos futuros que la humanidad debe afrontar. La espada flamígera y el grito del ángel de «penitencia, penitencia, penitencia» son interpretados como un llamado urgente a la humanidad para que se arrepienta y vuelva a Dios antes de que sea demasiado tarde. Cuando el tercer secreto fue finalmente revelado, surgieron muchas interpretaciones y debates dentro de la Iglesia y entre los fieles. Algunos lo consideraron decepcionante, mientras que otros creyeron que aún no se había revelado toda la verdad. El cardenal Joseph Ratzinger, más tarde conocido como el Papa Benedicto XVI, ofreció una interpretación en la que sugería que el tercer secreto no debía entenderse como una predicción de eventos inmutables, sino como una advertencia de los peligros que la humanidad enfrenta si no cambia de rumbo. Según esta visión, el propósito del secreto no era anunciar un futuro inevitable, sino despertar a las personas a la necesidad de arrepentimiento y oración para evitar esos eventos. El contenido del tercer secreto también ha sido vinculado a las crisis dentro de la Iglesia, las divisiones internas y las pruebas que el cristianismo ha enfrentado a lo largo de los siglos. La imagen del obispo vestido de blanco, cayendo muerto a los pies de la cruz, es vista por muchos como una representación simbólica del sufrimiento de la Iglesia y de sus líderes a lo largo de la historia, especialmente durante el siglo XX con los ataques a la fe, el secularismo creciente y los intentos por debilitar la autoridad moral de la Iglesia. En resumen, los tres secretos de Fátima tienen una profunda conexión con la historia del siglo XX, desde las guerras mundiales hasta el auge del comunismo y los desafíos internos que la Iglesia ha enfrentado. La relevancia de estas visiones no se limita al pasado, ya que continúan siendo vistas por muchos como advertencias y guías para los tiempos actuales. Las crisis morales, políticas y espirituales de hoy en día pueden ser vistas a la luz de las advertencias de la Virgen en Fátima, y su llamado a la oración y al arrepentimiento sigue siendo relevante para millones de personas en todo el mundo. El milagro del sol es uno de los eventos más significativos y enigmáticos asociados con las apariciones de la Virgen María en Fátima. Ocurrió el 13 de octubre de 1917, durante la última aparición, y fue presenciado por miles de personas, incluidos escépticos y periodistas. Este fenómeno, que muchos interpretaron como una señal divina,
fue considerado por los fieles como una confirmación indudable de la autenticidad de las revelaciones marianas dadas a los 3 niños pastorcitos. Durante meses, Lucía, Jacinta y Francisco habían informado sobre las apariciones de Nuestra Señora en la Cova da Iria, un campo cerca de Fátima, Portugal. La noticia de estos encuentros se había extendido por toda la región, atrayendo tanto a devotos como a curiosos y escépticos. María les había prometido a los niños que en su última aparición ocurriría un gran milagro para que todos creyeran en la veracidad de sus mensajes. Esta promesa atrajo a una multitud de personas a Fátima el 13 de octubre de 1917, ansiosas por ser testigos de este milagro anunciado. Ese día, se estima que entre 70.000 y 100.000 personas acudieron a la Cova da Iria, esperando con expectación lo que estaba por suceder. A pesar de las condiciones climáticas adversas, con lluvias intensas que habían empapado el terreno y a la multitud, los peregrinos permanecieron en el lugar, rezando el rosario y esperando el milagro prometido. La Virgen María se apareció nuevamente a los 3 niños y les transmitió su último mensaje. Pero fue el evento celestial que siguió lo que dejó a todos los presentes asombrados. En un momento dado, el cielo, que había estado cubierto de nubes, se despejó y el sol comenzó a comportarse de manera inusual. Según los testimonios de quienes estuvieron presentes, el sol pareció bailar en el cielo, moviéndose de forma errática y emitiendo rayos de luz multicolores. Muchas personas describieron cómo el sol giraba rápidamente, luego parecía acercarse peligrosamente a la Tierra, emitiendo un calor intenso que hizo que algunos pensaran que el fin del mundo estaba cerca. El fenómeno duró varios minutos, y luego el sol volvió a su posición normal en el cielo, como si nada hubiera ocurrido. Lo más extraordinario del milagro del sol fue que, a pesar de haber llovido intensamente durante gran parte del día, los presentes relataron que sus ropas, empapadas por la lluvia, se secaron milagrosamente en cuestión de minutos. Este detalle adicional solo aumentó la convicción de los fieles de que habían presenciado un evento sobrenatural. Aunque algunos intentaron ofrecer explicaciones científicas, como ilusiones ópticas o fenómenos atmosféricos, la mayoría de los presentes se convenció de que habían sido testigos de una intervención divina. Una de las características más sorprendentes del milagro del sol fue la presencia de periodistas y personas escépticas que también fueron testigos del fenómeno. Varios periodistas de medios de comunicación seculares habían acudido a Fátima para cubrir el evento, y aunque muchos de ellos inicialmente lo hacían con una actitud crítica o escéptica, se vieron obligados a reconocer la ocurrencia de un fenómeno inexplicable. Los reportes de periódicos como O Século y O Día describieron el evento con asombro, dando cuenta de los movimientos inusuales del sol y el asombro generalizado entre la multitud. Estas descripciones, publicadas en medios no vinculados a la Iglesia, le dieron aún más credibilidad al milagro, ya que no se trataba solo de una historia de devotos religiosos, sino de observaciones realizadas por testigos imparciales. El milagro del sol, presenciado por una multitud tan numerosa y diversa, fue considerado un evento extraordinario que trascendió las fronteras de la fe católica. Incluso aquellos que no estaban predispuestos a creer en los mensajes de los 3 niños no pudieron negar lo que vieron ese día. Este evento se convirtió en uno de los milagros más documentados de la historia, y su impacto resonó mucho más allá de las colinas de Fátima. El milagro del sol fue interpretado de diferentes maneras por los fieles y la Iglesia católica. Para muchos, el fenómeno fue una señal directa de que los mensajes de la Virgen María debían tomarse en serio,
especialmente su llamado a la conversión, la oración y la penitencia. La Virgen había advertido sobre los peligros que enfrentaba el mundo, incluidos los castigos divinos si la humanidad no se volvía a Dios. El milagro del sol, para los creyentes, fue una confirmación visible de la urgencia de ese mensaje. Desde una perspectiva teológica, el milagro fue visto como un acto de misericordia divina, destinado a fortalecer la fe de las personas y darles una oportunidad de corregir su rumbo espiritual antes de que fuera demasiado tarde. La luz y el calor emitidos por el sol en su danza fueron interpretados como símbolos de la luz de Dios y su amor ardiente por la humanidad, que busca constantemente llevar a las almas a la salvación. La amenaza percibida de la caída del sol fue vista como un recordatorio de las consecuencias catastróficas del pecado y de la necesidad de arrepentimiento. El tercer secreto de Fátima es uno de los elementos más enigmáticos y debatidos de las apariciones marianas. A lo largo de los años, ha generado especulación, miedo y fascinación entre los fieles y los estudiosos de las profecías. La Virgen María confió este secreto a los 3 niños pastorcitos, pero su contenido fue mantenido en secreto durante décadas, lo que aumentó el misterio en torno a él. Finalmente, fue revelado en el año 2000 por el Papa Juan Pablo II, pero su interpretación sigue siendo objeto de controversia. El contenido del tercer secreto, tal como lo describió Lucía dos Santos en 1944, se refiere a una serie de visiones de carácter simbólico y altamente inquietantes. Lucía escribió el secreto bajo la orden del obispo de Leiria, Fátima, y lo selló en un sobre que no debía abrirse antes de 1960. Según las instrucciones que la Virgen María le dio a los niños, en ese momento sería más fácil de entender su contenido. Sin embargo, cuando llegó el momento de revelar el secreto en 1960, el Papa Juan XXIII decidió no divulgarlo, lo que desató aún más especulación sobre su naturaleza. El tercer secreto fue finalmente revelado en el año 2000, coincidiendo con la beatificación de los 2 pastorcitos, Francisco y Jacinta. El documento describe una visión en la que un ángel con una espada flamígera amenaza con destruir el mundo. Sin embargo, las llamas de la espada se apagan al entrar en contacto con la luz que emana de la mano de la Virgen María, lo que sugiere una intervención divina para evitar la destrucción. A continuación, la visión muestra a un obispo vestido de blanco, interpretado como el Papa, subiendo una montaña empinada, rodeado por una ciudad en ruinas, donde reza por los cadáveres de los mártires que encuentra en su camino. Al llegar a la cima, el Papa es asesinado por un grupo de soldados, junto con otros clérigos y fieles. La revelación del tercer secreto vino acompañada de una interpretación oficial del entonces cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI. Según su interpretación, la visión no debe ser vista como una profecía lineal o un pronóstico literal del futuro, sino como una advertencia sobre los peligros que la humanidad enfrenta si no se vuelve a Dios. Ratzinger explicó que la imagen del obispo vestido de blanco era una representación simbólica del sufrimiento de la Iglesia, particularmente en el siglo XX, con las persecuciones religiosas y la amenaza del comunismo. El intento de asesinato del Papa Juan Pablo II, el 13 de mayo de 1981, precisamente en el aniversario de la primera aparición de Fátima, fue interpretado como un cumplimiento parcial de la visión. Según el Papa, fue la intervención de la Virgen María lo que desvió la bala que debería haberlo matado, salvando su vida milagrosamente. En este sentido,
El tercer secreto también fue visto como un recordatorio del papel de la Virgen María en la protección de la Iglesia y su intercesión en momentos de peligro. A pesar de la revelación oficial del tercer secreto, muchas personas, incluidos teólogos, sacerdotes y fieles, han expresado dudas y reservas sobre si el contenido revelado representa realmente la totalidad del mensaje confiado a Lucía dos Santos. Una de las críticas más frecuentes es que el texto revelado en el año 2000 no contenía ninguna profecía clara sobre eventos futuros específicos, lo cual no coincidía con las expectativas generadas durante décadas. Se había especulado que el tercer secreto contenía predicciones sobre el fin del mundo, grandes catástrofes o cismas dentro de la Iglesia, y el hecho de que no hubiera tales elementos en el mensaje revelado dejó a muchos insatisfechos. Una de las figuras más destacadas en esta controversia fue el arzobispo Carlo Maria Vigano, quien sostuvo que el Vaticano podría haber ocultado parte del contenido del tercer secreto. Vigano y otros críticos argumentaron que el mensaje publicado era solo una parte del secreto completo y que la parte no revelada contenía advertencias más graves sobre el futuro de la Iglesia y del mundo. Esta teoría fue reforzada por declaraciones anteriores de Lucía, quien, según algunos testimonios, había sugerido que el tercer secreto estaba relacionado con una gran crisis de fe dentro de la Iglesia, algo que no parecía estar plenamente reflejado en la versión oficial. Otro tema recurrente en las interpretaciones del tercer secreto es su posible relación con el comunismo y las advertencias sobre la difusión de los errores de Rusia, algo que fue destacado en el segundo secreto. Durante la Guerra Fría, muchos católicos creían que el tercer secreto contenía una advertencia específica sobre el papel de Rusia y la expansión del comunismo, que estaba provocando una creciente persecución de los cristianos en varias partes del mundo. El tercer secreto, según esta interpretación, sería un llamado a la conversión de Rusia y un recordatorio del papel que la consagración al Inmaculado Corazón de María podría tener en la salvación de las naciones. Sin embargo, tras la caída del comunismo en Europa Oriental en 1989 y la posterior disolución de la Unión Soviética en 1991, algunos comenzaron a cuestionar si el tercer secreto tenía realmente algo que ver con el comunismo. Esto abrió la puerta a nuevas especulaciones sobre su significado, sugiriendo que podría estar más relacionado con una crisis espiritual dentro de la Iglesia misma, en lugar de un conflicto político global. Esta línea de pensamiento ha sido utilizada por aquellos que creen que el tercer secreto está vinculado a las tensiones dentro de la Iglesia, los escándalos y la pérdida de fe entre los fieles. Desde que fue revelado el tercer secreto de Fátima, diversas interpretaciones han surgido en todo el mundo, y en Colombia no ha sido la excepción. En el contexto colombiano, algunos han vinculado los elementos de esta profecía con situaciones y crisis actuales, interpretando ciertos acontecimientos recientes como señales del cumplimiento de estas revelaciones en el país. Una de las primeras señales que algunos han identificado como parte del cumplimiento de la profecía en Colombia es el creciente distanciamiento de la fe y la transformación de los valores morales en la sociedad. En los últimos años, Colombia ha visto una disminución en la práctica religiosa tradicional, junto con un aumento del secularismo y la aceptación de posturas que se alejan de las enseñanzas de la Iglesia católica, como el aborto, el matrimonio igualitario y el relativismo moral. Para muchos, esta transformación cultural es vista como una manifestación de las advertencias de la Virgen en Fátima sobre el alejamiento de la humanidad de los principios divinos
y la necesidad de conversión espiritual. El tercer secreto de Fátima subraya la importancia de la penitencia y la oración para evitar catástrofes espirituales y sociales. El Papa Benedicto XVI, cuando interpretó el secreto, enfatizó que el llamado de la Virgen no solo era para los tiempos inmediatos de las visiones, sino también para el futuro, como un recordatorio permanente de la necesidad de mantenerse firmes en la fe. En Colombia, muchos interpretan el cambio en los valores tradicionales como una advertencia de que el país se enfrenta a una crisis espiritual que puede desencadenar consecuencias mayores si no se toma en serio el mensaje de Fátima. Otra señal que muchos asocian con el tercer secreto en el contexto colombiano es la fragmentación de la Iglesia católica y la pérdida de su influencia en la sociedad. Durante décadas, la Iglesia ha sido una fuerza unificadora en Colombia, especialmente en tiempos de conflicto. Sin embargo, en años recientes, la Iglesia ha perdido parte de su autoridad debido a varios factores, incluidos los escándalos de abuso, la creciente influencia de las iglesias evangélicas y la expansión de movimientos espirituales alternativos. Esta crisis de la autoridad eclesiástica es vista por algunos como parte de las advertencias contenidas en el tercer secreto, que se refiere al sufrimiento del obispo vestido de blanco y la persecución que enfrentaría a la Iglesia. En Colombia, la falta de unidad dentro de la Iglesia católica, junto con el declive en la asistencia a la misa y la disminución de las vocaciones sacerdotales, es interpretada como una señal de que la Iglesia está atravesando una prueba difícil que podría estar conectada con el cumplimiento profético de Fátima. Otro aspecto significativo en la interpretación del tercer secreto de Fátima en Colombia es la conexión con los desastres naturales y las crisis sociales que el país ha experimentado en las últimas décadas. Terremotos, inundaciones y deslizamientos de tierra, junto con la violencia persistente y los conflictos armados, son vistos por algunos como parte del periodo de tribulación y prueba que la Virgen advirtió en Fátima. Estos desastres y crisis sociales también son interpretados como señales de que Colombia está atravesando un proceso de purificación que, según las profecías, es necesario antes de un eventual renacimiento espiritual. En el tercer secreto, Lucía dos Santos relata la visión de un ángel con una espada flamígera, cuyas llamas amenazan con destruir el mundo, pero que son apagadas por la intervención de la Virgen María. Este simbolismo de destrucción evitada se ha interpretado en el contexto de Colombia como un indicio de que, a pesar de las pruebas que enfrenta el país, todavía hay esperanza de redención y protección divina si se sigue el camino de la conversión y la penitencia. La revelación del tercer secreto de Fátima ha dado lugar a múltiples interpretaciones a lo largo de los años, y Colombia no ha sido una excepción en vincular ciertos aspectos de la profecía con su propia realidad social, política y espiritual. Las señales que muchos creen que relacionan a Colombia con este enigmático secreto han provocado debates, y algunos incluso sostienen que la crisis que atraviesa el país está directamente relacionada con las advertencias de la Virgen de Fátima. La visión revelada por Lucía dos Santos describe una imagen aterradora de un ángel con una espada flamígera, un obispo vestido de blanco que es atacado por soldados y una gran cruz que marca el sacrificio de mártires. Este escenario, cargado de simbolismo, ha sido interpretado de diferentes maneras, pero en Colombia, algunos lo ven como una representación del sufrimiento que el país ha experimentado en las últimas décadas. Los años de violencia, la guerrilla, el narcotráfico y la corrupción, junto con las tragedias naturales,
han sido percibidos como una especie de calvario para la nación, que algunos conectan con la advertencia de Fátima sobre los peligros que enfrentaría la humanidad si no se produce una conversión espiritual. En la visión de Lucía, el obispo vestido de blanco es asesinado, lo que muchos interpretaron en su momento como una referencia al atentado contra el Papa Juan Pablo II en 1981. Sin embargo, en Colombia, esta imagen se ha interpretado en un contexto más amplio. Algunos han sugerido que los líderes religiosos y espirituales del país, incluidos obispos y sacerdotes, también están bajo ataque, no solo en el sentido físico, sino también espiritual. Las tensiones dentro de la Iglesia Católica en Colombia, especialmente en temas relacionados con la teología de la liberación y el papel de la Iglesia en la política, han generado divisiones que algunos ven como una especie de ataque interno que coincide con la imagen del obispo herido en la profecía de Fátima. Una de las advertencias más importantes de la Virgen en Fátima fue sobre el distanciamiento de la fe y las consecuencias espirituales de este alejamiento. En Colombia, esta pérdida de fe se ha manifestado de varias maneras. La creciente secularización, la disminución en la asistencia a la Iglesia y el aumento de movimientos espirituales alternativos y prácticas que se alejan del catolicismo tradicional. Muchos ven en este fenómeno una señal de que Colombia está atravesando un periodo de crisis espiritual, algo que la Virgen de Fátima advirtió que sucedería si no se promovía la conversión y la penitencia. El distanciamiento de la fe es interpretado por algunos como una respuesta directa a las advertencias de la Virgen. En la profecía, Lucía habla de cómo el ángel clamaba «penitencia, penitencia, penitencia», para advertir a la humanidad sobre la necesidad de arrepentimiento y cambio. En Colombia, la falta de compromiso con la fe católica y el abandono de la devoción tradicional son vistos por algunos como una falta de respuesta a este llamado, lo que podría estar desencadenando las crisis y tribulaciones que el país enfrenta en el ámbito social y espiritual. Otra de las interpretaciones comunes del tercer secreto de Fátima en el contexto colombiano es la idea de que el país está siendo purificado a través de diversas pruebas, como parte de un proceso necesario antes de una eventual renovación espiritual. Las profecías de Fátima hablan de grandes tribulaciones que precederán un renacimiento de la fe. En Colombia, las guerras civiles, el conflicto armado, los desastres naturales y las crisis políticas son vistos por algunos como parte de este proceso de purificación. La imagen del ángel con la espada de fuego es interpretada en este contexto como un símbolo del castigo que puede caer sobre la humanidad si no se toman medidas para corregir el curso. Sin embargo, también es una imagen de esperanza, ya que las llamas que emanan de la espada son detenidas por la intercesión de la Virgen María. Este acto de intercesión ha sido visto por algunos devotos en Colombia como un recordatorio de que, a pesar de las dificultades que enfrenta el país, la protección y guía divina aún están presentes y que la conversión, la oración y la penitencia pueden evitar un castigo mayor. El mensaje final de Nuestra Señora de Fátima es un llamado profundo y urgente a la oración, la conversión y la penitencia, elementos clave para evitar las tribulaciones que predijo en sus apariciones. A lo largo de sus revelaciones, la Virgen María pidió a los fieles que rezaran el rosario diariamente, en especial por la paz del mundo y la conversión de los pecadores, recordando que muchos de los sufrimientos que la humanidad enfrenta son consecuencia del alejamiento de Dios y la falta de arrepentimiento. En el contexto colombiano, este mensaje toma una relevancia particular, ya que muchos ven en los actuales desafíos sociales
políticos y espirituales una oportunidad para volver a la fe y fortalecer la devoción. La profecía de Fátima recuerda a la humanidad que el destino no está completamente sellado, sino que puede ser influenciado por la oración y la penitencia. La Virgen María, a través de sus apariciones, indicó que el poder del rosario y la consagración al Inmaculado Corazón pueden desviar los males que amenazan al mundo. Los eventos en Fátima y las visiones de Lucía dos Santos no solo tenían un carácter apocalíptico, sino también un componente de esperanza y redención. A través de sus mensajes, Nuestra Señora insistió en la importancia de la oración colectiva como un medio para salvar almas y evitar catástrofes futuras. En Colombia, donde la fe católica ha jugado un papel fundamental en la vida de muchas personas, estas palabras encuentran eco en los movimientos devocionales que promueven la oración como respuesta a las dificultades actuales. El llamado de la Virgen no se limita a un contexto local o a una época específica, sino que resuena universalmente, exhortando a todos los fieles a comprometerse con una vida de oración, reconciliación y sacrificio por el bien común. Las señales de crisis, tanto en Colombia como en otras partes del mundo, son vistas por algunos como un recordatorio de la necesidad de regresar al camino espiritual para prevenir los castigos que fueron advertidos en Fátima. Finalmente, el mensaje de Fátima nos invita a confiar en la misericordia divina y a seguir el ejemplo de los pastores de Fátima, quienes a través de la humildad y el sacrificio se convirtieron en testigos de la fe. La Virgen María sigue llamando a la humanidad a responder con actos de amor y devoción, ofreciendo sus corazones en oración y penitencia para la salvación del mundo y la restauración de la paz.